La echaron por enseñar a respetar a los apaches, pero cuando uno apareció con su hijo sediento, todo el pueblo vio quién era en realidad. Escribe desde qué lugar nos escuchas, estaré contestando. En las áridas calles de Tucson, donde el polvo se alzaba como fantasmas danzantes con cada ráfaga de viento abrasador, vivía Sarah Bennett en una escuela de adobe que crujía bajo el sol implacable. A los 28 años, esta mujer de cabello rubio cenizo y manos manchadas de tiza había dedicado 6 años de su vida a educar a los niños de colonos y mineros, pero ahora las aulas vacías resonaban solo con el eco de sus pasos solitarios y el siseo constante del viento que filtraba arena por cada grieta de las ventanas. La sequía había comenzado en la primavera de 1884, pero nadie esperaba que se extendiera hasta convertirse en la catástrofe que ahora amenazaba con destruir todo lo que habían construido en el territorio. Los pozos se habían secado uno tras otro, los cultivos se habían marchitado hasta convertirse en polvo que se llevaba el viento, y las familias habían empezado a huir hacia California o hacia el este, llevándose consigo a los niños que una vez llenaron las aulas de Sarah con el murmullo alegre de lecciones y risas. El crujir de las páginas de los libros abandonados sonaba como huesos secos cuando Sarah los cerraba cada tarde, preguntándose si tendría sentido seguir preparando lecciones para estudiantes que tal vez nunca regresarían. El aroma metálico del polvo se había vuelto tan persistente que ya no recordaba cómo olía el aire después de la lluvia. Pero Sarah tenía algo que los demás colonos habían perdido: una determinación férrea forjada por años de enfrentar sola las dificultades de la vida fronteriza. Cada mañana se levantaba antes del amanecer y caminaba hasta el pozo comunitario, donde se unía a la fila silenciosa de mujeres que esperaban con cántaros y cubetas, todas midiendo cuidadosamente cada gota del agua turbia que aún brotaba del fondo rocoso. Señorita Bennett, le había dicho el alcalde Hutchinson la semana anterior, debería considerar regresar al este. No hay futuro para una escuela en un pueblo que se está quedando sin niños y sin agua. Pero Sarah había respondido con la misma firmeza que usaba para disciplinar a estudiantes rebeldes. Los niños regresarán cuando llueva, señor Hutchinson, y cuando regresen encontrarán su escuela esperándolos. Sin embargo, en las noches solitarias, cuando el viento ulullaba entre los edificios abandonados como el lamento de almas perdidas, Sarah se preguntaba si su optimismo era valentía o simple terquedad. Había gastado todos sus ahorros comprando suministros para mantener la escuela funcionando, y su salario había desaparecido cuando el consejo escolar decidió que no tenía sentido pagar a una maestra sin estudiantes. Lo que mantenía vivos sus libros de texto y su esperanza era una obsesión que había desarrollado durante los últimos meses: encontrar agua. Había comenzado a explorar las colinas rocosas que rodeaban Tucson, siguiendo los lechos secos de arroyos que una vez habían corrido cristalinos, buscando señales de manantiales ocultos o acuíferos subterráneos que pudieran salvar al pueblo. Sus vecinos la miraban con una mezcla de lástima y admiración cuando la veían partir cada tarde con su sombrero de ala ancha, su cantimplora medio vacía y un cuaderno donde anotaba meticulosamente cada formación rocosa, cada cambio en la vegetación, cada pista que pudiera indicar la presencia de agua subterránea. Era durante una de estas expediciones, en una tarde de septiembre, cuando el calor era tan intenso que distorsionaba el aire como ondas invisibles, que el destino cambiaría el curso de la vida de Sarah Bennett para siempre. Había seguido el lecho seco del arroyo de la Esperanza hasta las estribaciones de las montañas Catalina, donde las rocas rojas se alzaban como centinelas silenciosos contra el cielo despiadadamente azul. Sus botas de cuero crujían contra la tierra agrietada mientras escalaba por senderos de venado apenas visibles, buscando cualquier señal de humedad en la vegetación. Fue entonces cuando escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera: el sonido musical del agua corriendo sobre piedras. Al principio pensó que era una alucinación causada por el calor y la desesperación,
pero el sonido se hizo más claro a medida que se acercaba a una formación rocosa que se alzaba como una catedral natural entre los mezquites espinosos. El aroma dulce y húmedo del agua llegó hasta sus fosas nasales, tan real y tentador que tuvo que contenerse para no correr hacia él. Siguió el sonido a través de un estrecho cañón entre las rocas, donde las paredes proporcionaban una sombra bendita que hacía que la temperatura bajara varios grados. Sus pasos resonaban contra las piedras mientras se acercaba al origen del sonido, su respiración acelerándose con la anticipación. Lo que encontró al final del cañón la dejó sin aliento, un manantial cristalino que brotaba de una grieta en la roca, formando una pequeña poza rodeada de hierba verde y flores silvestres que no había visto en meses. El agua era tan clara que podía ver hasta el fondo rocoso, donde peces diminutos nadaban en círculos perezosos. Pero lo que vio a continuación la dejó helada de terror y asombro. Un hombre estaba arrodillado junto al manantial, pero no era un colono ni un minero. Era claramente apache, con cabello largo negro que caía sobre sus hombros y piel bronceada por años bajo el sol del desierto. Vestía ropas tradicionales de cuero y llevaba un collar de cuentas turquesas que brillaban contra su pecho desnudo. Pero lo que más la sorprendió no era su presencia, sino lo que estaba haciendo. Tenía las manos extendidas sobre el agua, y Sara habría jurado que podía ver una luz tenue emanando de sus palmas. El agua del manantial parecía responder a sus movimientos, burbujeando más vigorosamente cuando él acercaba las manos y calmándose cuando las alejaba. En ese momento crítico, cuando Sara luchaba entre el impulso de huir y la fascinación de lo que estaba presenciando, pisó una rama seca que se quebró con un chasquido que resonó por todo el cañón como un estruendo. El apache se puso de pie en un movimiento fluido que habló de años de entrenamiento y supervivencia, girándose hacia ella con una gracia felina que hizo que Sara retrocediera instintivamente. Sus ojos, cuando se encontraron con los de ella, eran del color del ámbar líquido, y había en ellos una mezcla de sorpresa, cautela y algo más que ella no podía identificar. «No temas», dijo en un inglés claro pero con acento, su voz profunda como el rumor de truenos distantes. «No te haré daño». Sara sintió que la voz se le atoraba en la garganta. Todo lo que había escuchado sobre los apaches le gritaba que corriera, que gritara, que hiciera cualquier cosa excepto quedarse allí mirando a uno de los salvajes que supuestamente aterrorizaban el territorio. Pero había algo en la manera en que la miraba, algo en la serenidad de su postura junto al agua sagrada, que le decía que este hombre era diferente. «¿Quién eres?», logró preguntar finalmente, su voz sonando extrañamente ronca en el aire húmedo del oasis. El hombre la estudió durante un largo momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en ella. «Mi nombre es Nashoba», dijo finalmente. «En tu idioma significa lobo, y tú eres la mujer blanca que camina por las montañas buscando agua». Sara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la frescura de la sombra. «¿Has estado observándome?» «He estado observando a todos los que vienen a las montañas», respondió Nashoba, sin apartar los ojos de ella. «Pero tú eres la única que viene sin herramientas peligrosas, sin intención de hacer daño. Vienes buscando vida, no queriendo quitarla». «Estoy buscando agua para mi pueblo», admitió Sara, sorprendida por su propia honestidad. «Los niños se están yendo porque no tenemos suficiente agua para beber, mucho menos para cultivar». Nashoba asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. «Lo sé. He visto a las familias partir con sus carretas cargadas, he visto los campos convertirse en polvo. El agua se esconde cuando la tierra está enferma de odio y miedo. ¿Qué quieres decir?». En lugar de responder directamente, Nashoba se volvió hacia el manantial y extendió sus manos sobre él una vez más. Esta vez Sara pudo ver claramente la luz tenue que emanaba de sus palmas, y observó fascinada cómo el agua respondía, burbujeando más vigorosamente y extendiéndose por pequeños canales que no había notado antes. «Mi abuelo me enseñó que el agua tiene espíritu», explicó Nashoba sin apartar las manos del manantial, «como todos los elementos de la naturaleza.
y como todos los espíritus, responde al corazón de quien se acerca a ella. Un corazón lleno de respeto puede llamar al agua, un corazón lleno de odio la ahuyenta. Sara se acercó lentamente, hipnotizada por lo que estaba viendo. ¿Estás diciendo que puedes controlar el agua? No controlar, corrigió Nashoba, girándose hacia ella con una sonrisa que transformó completamente su rostro severo. Comunicarme con ella. Pedirle que venga cuando es necesaria, que se quede cuando es bienvenida. Eso es imposible, murmuró Sara, pero incluso mientras lo decía, podía ver evidencia de lo contrario burbujeando delante de sus ojos. Para tu gente, tal vez, respondió Nashoba, pero mi tribu ha guardado estos secretos durante generaciones. Somos los guardianes del agua, los que mantienen el equilibrio entre la sed y la abundancia. Sara se sentó en una roca cercana, sintiendo que las piernas le temblaban por algo más que el cansancio. ¿Por qué me estás contando esto? Soy una extraña, una mujer blanca, tu gente y la mía. Mi gente y la tuya están en conflicto armado porque ambas han olvidado cómo escuchar, interrumpió Nashoba, sentándose a una distancia respetuosa de ella. Pero tú caminas por las montañas con respeto, no tomas más de lo que necesitas, no destruyes lo que no entiendes. Eso me dice que tal vez hay esperanza. El silencio que siguió fue cargado de posibilidad. Sara podía escuchar el sonido musical del agua, el susurro del viento entre las rocas, y debajo de todo eso, el latido acelerado de su propio corazón mientras procesaba lo que había descubierto. Mi pueblo se está extinguiendo, dijo finalmente. Si no encontramos agua pronto, Tucson se convertirá en un pueblo fantasma. Y mi pueblo está siendo perseguido por soldados que no entienden que solo queremos vivir en paz con la tierra, respondió Nashoba. Jerónimo y sus guerreros luchan porque creen que es la única manera de sobrevivir, pero yo creo que debe haber otra forma. Sara lo miró directamente a los ojos, viendo en ellos una sabiduría que iba más allá de sus años aparentes. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que tal vez el agua puede enseñarnos algo sobre la cooperación, dijo Nashoba, extendiendo su mano hacia el manantial. El agua no pregunta de qué color es la piel de quien la bebe. No discrimina entre apache y blanco, entre hombre y mujer. Simplemente da vida a quien la respeta. En ese momento, Sara tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. Se acercó al borde del manantial y se arrodilló junto a Nashoba, extendiendo sus propias manos sobre el agua cristalina. «Enséñame», dijo simplemente. Nashoba la miró con una expresión de sorpresa genuina. «¿Estás segura? Lo que te enseñe no podrás desaprenderlo, te cambiará para siempre». Sara pensó en las aulas vacías, en los niños que habían partido, en el pueblo que se desvanecía lentamente bajo el sol implacable. Pensó en todos los prejuicios que le habían enseñado sobre los apaches, y luego miró al hombre que se sentaba junto a ella, guardián de secretos que podrían salvar vidas. «Estoy segura», respondió con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Lo que siguió fue la experiencia más extraordinaria de la vida de Sara. Nashoba la guió para colocar sus manos sobre el agua, enseñándole a sentir la energía que fluía debajo de la superficie. Al principio, Sara no sintió nada excepto la frescura del agua contra sus palmas, pero gradualmente, bajo la guía paciente de Nashoba, comenzó a percibir algo más. Era como si el agua tuviera un pulso, un ritmo sutil que se sincronizaba con los latidos de su corazón. Podía sentir la conexión entre el manantial y las venas subterráneas de agua que corrían por las montañas como el sistema circulatorio de un organismo gigantesco. «Ahora», murmuró Nashoba, su voz apenas audible por encima del sonido del agua, «pídele que te muestre dónde más puede encontrarse». Sara cerró los ojos y se concentró, tratando de extender su conciencia más allá del manantial hacia las montañas circundantes. Al principio no sintió nada, pero luego comenzó a percibir pequeñas señales. Un pulso aquí, una vibración allá, como si la tierra misma le estuviera susurrando secretos. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontró con la mirada admirada de Nashoba. «Tienes el don», dijo con asombro genuino.
Es raro incluso entre mi gente encontrar a alguien que pueda conectar con el agua tan rápidamente. Sara sintió una oleada de emoción que era parte euforia, parte terror. ¿Qué significa esto? Significa que tal vez los espíritus nos han traído juntos por una razón, respondió Nashoba. Tal vez podemos encontrar una manera de salvar tanto a tu pueblo como al mío. Pero en ese preciso momento, el sonido de voces ásperas y cascos de caballos llegó desde la entrada del cañón, destruyendo la tranquilidad del oasis como cristal rompiéndose. Ahí está el rastro. El Apache está aquí arriba. Sara sintió que el terror se apoderaba de ella cuando reconoció la voz del sheriff Miller, acompañada por los gritos de al menos media docena de hombres. Nashoba se puso de pie inmediatamente, todos sus músculos tensos como los de un animal acorralado. «Tienes que irte», le dijo a Sara urgentemente. «Si te encuentran aquí conmigo». «No». Sara se puso de pie también, sorprendiéndose con su propia determinación. «No voy a dejarte enfrentar esto solo». Nashoba la miró con una expresión que mezclaba admiración y preocupación. «Sara, estos hombres no van a escuchar razones. Si ven a una mujer blanca con un apache, entonces tendremos que asegurarnos de que no nos vean juntos», interrumpió Sara, su mente trabajando rápidamente. «¿Conoces otra salida de este cañón?» «Sí, pero...» «Entonces úsala. Yo me quedaré aquí y los distraeré. Les diré que vine sola buscando agua». Nashoba la estudió durante un momento que pareció eterno. «¿Por qué harías eso por mí? Apenas me conoces». Sara consideró la pregunta, pensando en todo lo que había aprendido en las últimas horas sobre prejuicios, supervivencia y la posibilidad de encontrar esperanza en los lugares más inesperados. «Porque creo que tienes razón sobre el agua», dijo finalmente, «y creo que si trabajamos juntos podemos encontrar una manera de salvar a ambos pueblos». Las voces se acercaron más, acompañadas ahora por el sonido metálico de herramientas peligrosas siendo preparadas y el relinchar nervioso de caballos que luchaban contra las riendas. «¿Cómo podré encontrarte de nuevo?», preguntó Nashoba mientras se dirigía hacia una grieta en la pared rocosa que Sara no había notado antes. «Regresaré aquí mañana al atardecer», respondió Sara, «y traeré agua de vuelta al pueblo, si realmente puedes ayudarme a encontrar más fuentes». «Puedo», confirmó Nashoba, ya desapareciendo en las sombras de la grieta. «Pero Sara, lo que estamos empezando aquí será peligroso para ambos». «Lo sé», respondió Sara, arrodillándose junto al manantial y llenando su cantimplora como si esa hubiera sido su intención todo el tiempo. «Pero algunas cosas valen la pena el riesgo». Nashoba desapareció justo cuando los primeros hombres aparecieron en la entrada del cañón, con herramientas peligrosas en alto y expresiones que no auguraban nada bueno para cualquier apache que hubieran encontrado. «Señorita Bennett, ¿qué diablos hace usted aquí arriba?» El sheriff Miller era un hombre corpulento con bigote gris y ojos que habían visto demasiada violencia. Se acercó a Sara con una mezcla de alivio y exasperación, seguido por 6 hombres que ella reconoció como mineros y rancheros locales. «Busco agua, sheriff Miller», respondió Sara con una calma que no sentía, alzando su cantimplora llena. «He estado explorando las montañas durante semanas y finalmente encontré este manantial». Miller estudió el oasis con ojos entrecerridos. «¿Ha visto señales de apaches por aquí? Hemos estado siguiendo rastros desde temprano esta mañana». Sara forzó una expresión de confusión. «¿Apaches? No he visto a nadie, sheriff. Solo he estado concentrada en buscar agua para el pueblo». Uno de los mineros, un hombre flaco llamado Pete Davidson, escupió en el suelo polvoriento. «¿Está segura, señorita? Porque encontramos huellas claras llegando hasta este cañón». «Las únicas huellas que he visto son las mías», mintió Sara, rogando que su voz sonara convincente. «Pero puedo decirles que este manantial tiene suficiente agua para llenar todos los cántaros del pueblo. Es exactamente lo que hemos estado necesitando». Miller pareció considerar esto, dividido entre su búsqueda apache y la importancia del descubrimiento de agua. «¿Qué tan profundo es? ¿Cuánta agua cree que podemos sacar de aquí?»
Sara se sintió aliviada al ver que su atención se desviaba hacia el manantial. Parece bastante profundo y el flujo es constante. Creo que podríamos establecer una línea regular de transporte de agua desde aquí hasta Tucson. Los hombres pasaron la siguiente media hora explorando el oasis, probando el agua y discutiendo la logística de transportarla de vuelta al pueblo. Sara mantuvo una expresión de emoción genuina, mientras internamente se preocupaba por Nashoba y se preguntaba si había logrado escapar sin ser detectado. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse y las sombras se alargaron entre las rocas, Miller decidió que era hora de regresar. «Señorita Bennet, esto es un descubrimiento extraordinario», dijo mientras se preparaban para partir. «Pero no debería estar explorando estas montañas sola, especialmente con apaches renegados en el área». «Entiendo su preocupación, sheriff», respondió Sara. «Pero no puedo quedarme sentada en el pueblo mientras se muere de sed. Alguien tiene que tomar riesgos si queremos sobrevivir». Miller asintió con reluctancia. «Está bien, pero de ahora en adelante quiero que venga acompañada. Organizaré patrullas regulares para escoltar expediciones de agua». Sara sintió una punzada de pánico ante la idea de patrullas regulares interfiriendo con sus planes de encontrarse con Nashoba. «¿Es realmente necesario? Quiero decir, ahora que sabemos dónde está el agua». «Es necesario», dijo Miller firmemente, «especialmente después de lo que pasó en Apache Pass la semana pasada». «¿Qué pasó en Apache Pass?» Miller intercambió miradas con los otros hombres. Jerónimo y su banda atacaron una caravana de suministros. No hubo sobrevivientes. El ejército está movilizando más tropas y la situación se está volviendo más peligrosa cada día. Sara sintió que el estómago se le hundía. Si las tensiones entre apaches y blancos estaban escalando, eso haría que sus encuentros con Nashoba fueran aún más peligrosos. El viaje de regreso a Tucson fue lento y tenso, con los hombres manteniendo constante vigilancia en busca de señales de actividad apache. Sara cabalgaba en silencio, procesando todo lo que había aprendido y experimentado durante el día. Cuando finalmente llegaron al pueblo, las noticias del descubrimiento del manantial se extendieron como fuego en pasto seco. En cuestión de horas, toda la población restante de Tucson se había reunido alrededor de la cantimplora de Sara, probando el agua cristalina y hablando emocionadamente sobre las posibilidades de supervivencia que esto representaba. «Señorita Bennet, es usted un ángel enviado del cielo», exclamó la señora Henderson, una de las pocas madres que había decidido quedarse en el pueblo con sus hijos. «Mis pequeños podrán tener agua limpia para beber». Pero Sara apenas podía concentrarse en las celebraciones. Su mente estaba ocupada con pensamientos sobre Nashoba, sobre las habilidades extraordinarias que había presenciado, y sobre la posibilidad de que pudieran trabajar juntos para encontrar soluciones que ninguno de sus pueblos había considerado. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en su pequeña habitación detrás de la escuela, Sara se encontró mirando por la ventana hacia las montañas donde había tenido el encuentro más extraordinario de su vida. Se tocó la palma de la mano, donde aún podía sentir el eco de la energía que había percibido en el agua. ¿Había sido real? ¿Realmente había conectado con el espíritu del agua? ¿O había sido una ilusión causada por el calor y la desesperación? Pero cuando cerró los ojos, podía sentir claramente el pulso de las fuentes subterráneas, como venas de vida corriendo por las montañas. Y más importante, podía sentir algo más. La presencia de Nashoba, como si hubieran establecido una conexión que iba más allá de la distancia física. Al día siguiente, Sara tuvo que enfrentar el desafío de mantener sus rutinas normales mientras internamente contaba las horas hasta su siguiente encuentro con Nashoba. Organizó el transporte de agua desde el manantial, recibió a varias familias que habían decidido regresar al pueblo al escuchar las noticias, y trató de preparar lecciones para los estudiantes que esperaba que regresaran pronto. Pero lo que no sabía
era que sus acciones del día anterior ya habían puesto en movimiento una serie de eventos que harían que su siguiente encuentro con Nashoba fuera mucho más complicado de lo que había anticipado. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Esa tarde, mientras Sara se preparaba para su expedición secreta a las montañas, el alcalde Hutchinson apareció en la puerta de la escuela con una expresión que combinaba emoción y aprensión. «Señorita Bennet», dijo, quitándose el sombrero y secándose la frente sudorosa, «tengo noticias que podrían cambiar todo para nuestro pueblo». Sara sintió un escalofrío de premonición. «¿Qué tipo de noticias, señor Hutchinson?» El coronel Henderson del fuerte Huachuca ha escuchado sobre su descubrimiento del manantial. Está enviando una unidad completa de soldados para establecer una base permanente aquí, para proteger nuestra nueva fuente de agua de posibles ataques apaches. Sara sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Soldados? ¿Aquí en Tucson? Una compañía completa, señorita. Llegarán mañana por la mañana. El coronel dice que Tucson se ha vuelto estratégicamente importante ahora que tenemos agua confiable. No podemos permitir que los apaches nos la quiten. Sara luchó por mantener una expresión neutral mientras su mente corrió a través de las implicaciones. Con soldados patrullando las montañas sería imposible encontrarse con Nashoba. Peor aún, si descubrían el manantial y las habilidades únicas de Nashoba. ¿Es realmente necesario?, preguntó, tratando de sonar casual. Quiero decir, no hemos tenido problemas con apaches en esta área. Hutchinson la miró con sorpresa. Señorita Bennet, con el debido respeto, Jerónimo y sus guerreros están aterrorizando todo el territorio. El coronel Henderson dice que es solo cuestión de tiempo antes de que ataquen cualquier fuente de agua que encontremos. No podemos darnos el lujo de bajar la guardia. Sara asintió débilmente, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. Por supuesto, tiene razón. Pero esa noche, mientras se preparaba para lo que podría ser su último encuentro con Nashoba, Sara tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos más de lo que podía imaginar. No solo iría a encontrarse con él en el manantial, le contaría sobre los soldados que venían y juntos encontrarían una manera de usar las habilidades de él para ayudar a ambos pueblos antes de que fuera demasiado tarde. Lo que no sabía era que Nashoba ya era consciente de los soldados que se acercaban y que había tomado sus propias decisiones sobre lo que tenía que hacer para proteger tanto el manantial sagrado como la mujer blanca que había comenzado a significar más para él de lo que se había atrevido a esperar. Cuando Sara llegó al cañón esa noche, encontró a Nashoba esperándola junto al manantial, pero no estaba solo. 2 guerreros apaches la flanqueaban, sus expresiones tan impenetrables como las rocas que los rodeaban. «Sara», dijo Nashoba cuando la vio acercarse, su voz cargada de tensión, «hemos llegado a una encrucijada que ninguno de nosotros anticipó». Sara se detuvo a una distancia prudente, sintiendo la hostilidad de los otros guerreros, pero manteniendo sus ojos fijos en Nashoba. «Lo sé sobre los soldados», dijo simplemente. «Vienen mañana». Uno de los guerreros gruñó algo en apache, claramente descontento con la presencia de Sara. Nashoba le respondió en el mismo idioma, su tono firme pero respetuoso. «Estos son mis hermanos, Takoda y Ahanu», explicó Nashoba, cambiando de nuevo al inglés. «Han venido a advertirme que Jerónimo está planeando un ataque a tu pueblo dentro de 3 días». Sara sintió que las piernas le temblaban. «¿Un ataque? ¿Por qué?» «Porque cree que el agua que encontraste pertenece a nuestro pueblo y que los blancos la van a usar para traer más soldados y colonos al territorio apache». «Pero eso no es lo que yo quiero», protestó Sara. «Solo quería salvar a mi pueblo de la sequía». Takoda habló por primera vez, su inglés entrecortado pero comprensible. «Intenciones no importan, resultado es mismo. Más blancos vienen, más apaches perdemos la vida». Sara miró entre los 3 hombres, sintiendo el peso de fuerzas históricas que estaban más allá de su control. «¿Qué podemos hacer?» «Hay una manera», dijo Nashoba lentamente,
pero requerirá que confíes en mí completamente y que tu pueblo confíe en ti completamente. ¿Qué manera? Nashoba se acercó al manantial y extendió sus manos sobre él, como había hecho el día anterior. Pero esta vez, en lugar de intensificar el flujo, pareció calmarlo hasta que se redujo a un goteo apenas perceptible. «Puedo hacer que el agua desaparezca temporalmente», explicó. «Si los soldados llegan y no encuentran nada más que un charco seco, se irán. Y si Jerónimo ve que no hay agua que proteger, cancelará el ataque». «Pero entonces mi pueblo morirá de sed», dijo Sara con horror. «No», Nashoba sonrió por primera vez desde que había llegado, «porque tú vas a aprender a hacer lo que yo hago, vas a convertirte en guardiana del agua también». Sara sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué quieres decir?» «Significa», dijo a Anu, hablando por primera vez, «que debes elegir entre tu gente y la nuestra, o encontrar una tercera manera que salve a ambas». Nashoba asintió gravemente. «Sara, lo que te propongo nunca se ha intentado antes. Quiero enseñarte no solo a sentir el agua, sino a guiarla. Si puedes aprender a hacer que el agua aparezca y desaparezca como yo, podrás controlar cuándo y cómo tu pueblo la usa». «¿Pero cómo ayuda eso?» «Porque», dijo Nashoba, acercándose a ella, «si puedes hacer que el agua aparezca solo cuando no hay soldados presentes y desaparezca cuando hay peligro, entonces tu pueblo puede sobrevivir sin atraer más atención militar. Y si puedes demostrar a Jerónimo que trabajas con nosotros en lugar de contra nosotros, podríamos evitar el ataque», terminó Sara, entendiendo finalmente. Takoda gruñó su desaprobación. «Es demasiado arriesgado. Mujer blanca no puede aprender secretos sagrados en una noche». «Entonces tendremos que intentarlo de todas formas», dijo Nashoba firmemente. «Porque si no lo hacemos, mañana habrá soldados en las montañas, y pasado mañana habrá conflicto armado. Y todos perderemos». Sara miró el manantial, que ahora apenas goteaba bajo el control de Nashoba, y tomó la decisión más importante de su vida. «Enséñame», dijo. Lo que siguió fueron las horas más intensas que Sara había experimentado jamás. Bajo la luz de la luna llena, con Takoda y Anu manteniendo guardia, Nashoba la guió a través de técnicas que habían sido preservadas por generaciones de Apache. Primero le enseñó a sentir las corrientes subterráneas de agua que corrían como ríos invisibles a través de las montañas. Luego la guió para entender cómo estas corrientes respondían a diferentes tipos de energía emocional y espiritual. «El agua viene cuando siente respeto y necesidad genuina», explicó Nashoba, sus manos guiando las de Sara sobre la superficie del manantial. «Se esconde cuando siente avaricia o violencia». Al principio, Sara luchó por sentir algo más que la frescura del agua contra sus palmas. Pero gradualmente, bajo la guía paciente de Nashoba, comenzó a percibir el pulso sutil de vida que corría a través del manantial. «Ahora», murmuró Nashoba, «pídale que se calme, que descanse. Imagínala retirándose profundamente en la tierra, esperando hasta que sea seguro regresar». Sara se concentró intensamente, tratando de proyectar una sensación de calma y seguridad hacia el agua. Para su asombro, el goteo del manantial se ralentizó aún más hasta que finalmente se detuvo por completo. «Lo hice», susurró, apenas capaz de creer lo que había logrado. «Solo la primera parte», dijo Nashoba con una sonrisa. «Ahora tienes que aprender a llamarla de vuelta». Esta parte resultó ser más difícil. Sara tuvo que aprender a proyectar una sensación de bienvenida y abundancia, invitando al agua a regresar a la superficie. Tomó varios intentos, pero finalmente logró hacer que el manantial comenzara a fluir de nuevo. «Es increíble», murmuró, observando cómo el agua clara comenzó a llenar la poza una vez más. «Es sagrado», corrigió Takoda, su expresión suavizada por lo que había presenciado. «Mujer blanca tiene don verdadero». Pero en ese momento, el sonido distante de cuernos militares llegó hasta ellos, llevado por el viento nocturno. «Los soldados llegan temprano», dijo a Anu tensamente. «Debemos irnos». Nashoba tomó las manos de Sara en las suyas.
¿Entiendes lo que tienes que hacer? Sara asintió, aunque su corazón latía aceleradamente con nervios y anticipación. Hago que el agua desaparezca cuando lleguen los soldados. La hago regresar cuando se vayan. ¿Y si Jerónimo viene? Le muestro que trabajo contigo, no contra ti. Nashoba estudió su rostro a la luz de la luna. Sara, lo que estamos haciendo podría funcionar, o podría conseguir que nos eliminen a ambos. Si tienes dudas. No tengo dudas, dijo Sara firmemente. Pero Nashoba, después de que esto termine, ¿qué pasará con nosotros? La pregunta colgó en el aire nocturno como una promesa no dicha. Nashoba miró profundamente a sus ojos, y Sara vio en ellos algo que hizo que su corazón se acelerara por razones que no tenían nada que ver con el peligro. Después de que esto termine, dijo suavemente, encontraremos una manera de estar juntos sin que nadie tenga que perderse en el proceso. Los cuernos sonaron más cerca, acompañados ahora por el sonido de cascos de caballos y el tintineo metálico de equipo militar. Vete, urgió Nashoba, y recuerda, cuando veas a los soldados acercarse al manantial, cierra los ojos, respira profundamente y pídale al agua que se esconda hasta que sea seguro. Sara asintió y se volvió para irse, pero Nashoba la detuvo tocando suavemente su brazo. Sara, dijo, su voz apenas audible por encima del sonido del viento. Pase lo que pase en los próximos días, quiero que sepas que encontrarte ha cambiado algo fundamental en mí. Ya no puedo imaginar un mundo donde no existas. Sara sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Yo siento lo mismo, susurró. Pase lo que pase, encontraremos una manera de que esto funcione. Se separaron en la oscuridad, cada uno dirigiéndose hacia su propio pueblo, cada uno cargando el peso de una responsabilidad que podría salvar o destruir todo lo que amaban. Sara llegó a Tucson justo cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el cielo de rosa. Las calles ya bullían de actividad mientras los residentes se preparaban para la llegada de los soldados. «Señorita Bennett», la llamó el alcalde Hutchinson desde la puerta de su oficina. «¿Dónde ha estado? Necesitamos que guíe a los soldados hasta el manantial tan pronto como lleguen». Sara sintió una punzada de pánico, pero mantuvo su voz calmada. «Por supuesto, señor Hutchinson. ¿Cuándo esperamos que lleguen?» «Dentro de una hora, tal vez menos. El coronel Henderson quiere establecer un perímetro de seguridad alrededor del manantial antes del mediodía». Sara asintió, mientras internamente calculaba cuánto tiempo tendría para poner en práctica lo que había aprendido. «Estaré lista». Una hora después, cuando el sonido de tambores militares anunció la llegada de la compañía del ejército, Sara se encontró parada en la plaza principal de Tucson, rodeada de toda la población del pueblo, y enfrentando al coronel Henderson, un hombre alto y severo, con cicatrices de batalla que hablaban de años de experiencia en conflictos con apaches. «Señorita Bennett», dijo el coronel con una voz que había estado acostumbrada a ser obedecida sin cuestionamiento, «entiendo que usted descubrió la fuente de agua que vamos a proteger». «Sí, señor», respondió Sara, tratando de proyectar confianza que no sentía. «Excelente. Quiero que guíe a mis hombres hasta allí inmediatamente. Necesitamos establecer fortificaciones y un sistema de patrullaje antes de que los apaches descubran la ubicación». Sara sintió que el estómago se le hundía. ¿Fortificaciones? Por supuesto. Un recurso tan valioso debe ser protegido adecuadamente. Vamos a establecer un puesto permanente allí, con guardias rotatorios las 24 horas del día. Era exactamente lo que Nashoba había temido que pasaría. Sara se dio cuenta de que si no actuaba rápidamente, el plan que habían desarrollado se volvería imposible. «Coronel», dijo, pensando rápidamente, «puedo sugerir que primero inspeccionemos el manantial para determinar exactamente cuánta protección necesita. Es posible que no sea tan vulnerable como pensamos». Henderson frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?» «Bueno», Sara improvisó, «está muy escondido en las montañas. Es posible que los apaches ni siquiera sepan que existe. Tal vez podríamos mantenerlo secreto en lugar de llamar la atención con una presencia militar grande».
El coronel consideró esto por un momento. Interesante punto. Muy bien, señorita Bennet, guíenos hasta allí y evaluaremos la situación. El viaje a las montañas fue tenso, con Sarah cabalgando al frente de una columna de 30 soldados, todos con herramientas peligrosas listas y ojos que exploraban constantemente las rocas circundantes en busca de señales de emboscada apache. Mientras se acercaban al cañón donde estaba el manantial, Sarah pudo sentir su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que los soldados podrían escucharlo. Todo dependía de si realmente podía hacer lo que Nashoba le había enseñado. Cuando finalmente llegaron a la entrada del cañón, Sarah se volvió hacia el coronel Henderson. «El manantial está justo al final de este cañón», dijo. «Pero permítame ir primero para asegurarme de que todavía está fluyendo normalmente». Henderson asintió. «Tome 2 hombres con usted, no entre sola». Sarah había esperado esto y había preparado una respuesta. «En realidad, coronel, el sendero es muy estrecho aquí. Sería más seguro si voy sola primero para asegurarme de que es seguro para un grupo más grande». Después de un momento de consideración, Henderson accedió. «Muy bien, pero si no regresa en 10 minutos, enviaremos a todo el pelotón». Sarah asintió y se dirigió hacia el cañón, su respiración acelerándose con cada paso. Cuando finalmente llegó al claro donde estaba el manantial, se arrodilló junto al agua que aún fluía cristalina, tal como Nashoba la había dejado. Cerró los ojos, respiró profundamente y trató de recordar exactamente lo que él le había enseñado. Extendió sus manos sobre el agua y se concentró en proyectar una sensación de peligro y la necesidad de esconderse. Al principio no pasó nada. El agua siguió fluyendo normalmente y Sarah comenzó a entrar en pánico. ¿Y si no podía hacerlo sin la guía de Nashoba? ¿Y si había imaginado todo? Pero entonces, gradualmente, el flujo comenzó a disminuir. El sonido musical del agua corriendo sobre las rocas se volvió más silencioso, luego apenas un susurro y finalmente se detuvo por completo. Cuando Sarah abrió los ojos, el manantial se había convertido en nada más que un charco lodoso en el fondo de lo que ahora parecía una depresión natural en las rocas. Había funcionado. Con el corazón todavía acelerado, Sarah regresó hacia donde esperaban los soldados, preparando cuidadosamente su expresión de confusión y decepción. «Coronel Henderson», dijo cuando llegó hasta él, «me temo que tengo malas noticias». «¿Qué tipo de malas noticias?» «El manantial se ha secado. No queda más que un charco pequeño de agua estancada». Henderson frunció el ceño profundamente. «Eso es imposible. Usted trajo agua fresca de allí ayer». «Lo sé, señor, pero las sequías pueden ser impredecibles. Es posible que el manantial fuera solo temporal, alimentado por las últimas reservas subterráneas que finalmente se agotaron». El coronel se veía escéptico, pero ordenó a varios de sus hombres que fueran a inspeccionar el lugar por sí mismos. Cuando regresaron confirmando la historia de Sarah, su expresión se volvió sombría. «Esto cambia todo», murmuró. «Sin una fuente de agua confiable no hay razón para establecer un puesto aquí». Sarah luchó por no mostrar su alivio. «Lo siento mucho, coronel. Sé lo importantes que eran estos planes». Henderson sacudió la cabeza con disgusto. «No es culpa suya, señorita Bennet. Estas son las realidades de la vida fronteriza. Regresaremos a Tucson y revaluaremos nuestras opciones». Mientras la columna militar se retiraba de las montañas, Sarah se quedó atrás por un momento, ostensiblemente para echar un último vistazo al manantial seco. Pero realmente era para tocar brevemente el agua estancada y susurrar una promesa silenciosa. «Pronto», murmuró, «muy pronto podrás fluir de nuevo». Lo que no sabía era que Nashoba la había estado observando desde una grieta en las rocas y que su corazón se había llenado de orgullo y algo mucho más profundo mientras la veía ejecutar perfectamente el plan que habían desarrollado juntos. Pero también sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. Esa noche tendría que enfrentar a Jerónimo y convencerlo de que la amenaza había pasado.
2 días después, Sara estaba en su aula preparando lecciones para los niños que habían comenzado a regresar al pueblo cuando escuchó una conmoción afuera. Voces gritando, el sonido de caballos galopando, y debajo de todo eso, un sonido que hizo que la sangre se le helara en las venas, gritos de guerra apache. Corrió hacia la ventana y vio una visión que habría aterrorizado a cualquier colono. Una banda de guerreros apache cabalgando hacia el pueblo, con pinturas de conflicto en sus rostros y herramientas peligrosas en alto. Pero Sara reconoció al líder inmediatamente. Era Jerónimo mismo, el guerrero más temido en todo el territorio, cabalgando directamente hacia su escuela. En lugar de correr o gritar como los otros residentes del pueblo, Sara hizo algo que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Salió al porche de la escuela y esperó tranquilamente a que Jerónimo llegara hasta ella. El gran jefe se detuvo directamente frente a ella, su caballo resoplando y pateando, mientras él la estudiaba con ojos que habían visto décadas de conflicto armado y pérdida. «Tú eres la mujer que encontró el agua», dijo en inglés accented pero claro. «Soy Sara Bennett», respondió ella, manteniendo su voz firme, aunque su corazón latía como un tambor. «Y usted es Jerónimo». «Soy Goyazley. Los blancos me llaman Jerónimo». Sus ojos se entrecerraron. «Me han dicho que trabajas con uno de mis guerreros». Sara se dio cuenta de que había llegado el momento de la verdad. Todo lo que había trabajado con Nashoba dependía de los siguientes minutos. «Trabajo con Nashoba», dijo claramente, sin tratar de negar o disculparse. «Trabajo con él porque ambos queremos encontrar una manera de que nuestros pueblos sobrevivan sin destruirse mutuamente». Un murmullo corrió a través de la banda de guerreros detrás de Jerónimo. Varios de ellos hablaron rápidamente en apache, claramente agitados por lo que habían escuchado. «¿Y dónde está este Nashoba ahora?», preguntó Jerónimo. «Aquí», dijo una voz familiar. Sara sintió una oleada de alivio al ver a Nashoba emerger de detrás de uno de los edificios del pueblo, caminando calmadamente hacia el grupo de guerreros como si no hubiera nada inusual en la situación. «Nashoba», gruñó Jerónimo, «me dijiste que la mujer blanca había hecho desaparecer el agua para protegerla de los soldados, pero mis exploradores me dicen que el manantial todavía existe». Sara contuvo la respiración. Este era el momento que habían estado temiendo. «El manantial existe», confirmó Nashoba, «pero solo Sara puede hacerlo fluir. Ha aprendido los secretos sagrados de nuestro pueblo. Se ha convertido en guardiana del agua». «Imposible», rugió uno de los otros guerreros. «Los secretos sagrados no se comparten con blancos». Pero Jerónimo alzó una mano para silenciar las protestas. «Si esto es verdad», dijo lentamente, «entonces demuéstralo». Sara intercambió una mirada con Nashoba, quien asintió casi imperceptiblemente. Había llegado el momento de apostar todo en las habilidades que había desarrollado en solo 2 noches. «Muy bien», dijo Sara, «pero tendré que llevarlo al manantial». Lo que siguió fue uno de los viajes más tensos en la historia de Tucson. Sara caminó a la cabeza de una procesión que incluía a Jerónimo y sus guerreros, Nashoba, y varios residentes del pueblo que habían sido lo suficientemente valientes para seguir a distancia. Cuando llegaron al cañón, Sara se dirigió directamente al manantial seco, muy consciente de que docenas de ojos la observaban cada movimiento. Se arrodilló junto al charco lodoso que quedaba y extendió sus manos sobre él. Cerró los ojos y se concentró en todo lo que Nashoba le había enseñado, proyectando una sensación de bienvenida, abundancia y paz. Por un momento terrible no pasó nada. Sara comenzó a preguntarse si había agotado su nueva habilidad, si había sido solo suerte la primera vez. Pero entonces comenzó a escuchar el sonido más hermoso del mundo, el burbujeo suave del agua comenzando a fluir. Abrió los ojos y vio agua cristalina brotando del fondo rocoso, llenando rápidamente la poza y desbordándose hacia los pequeños canales que la rodeaban. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Jerónimo parecía impresionado por lo que había presenciado. «Nunca había visto a un blanco hacer esto», murmuró finalmente. «Porque nunca había habido un blanco dispuesto a aprender», respondió Nashoba.
Sara no solo ha aprendido nuestros secretos, ha demostrado que los usará para proteger tanto a su pueblo como al nuestro. Jerónimo se acercó al borde del manantial y se arrodilló para probar el agua. Después de beber profundamente, se puso de pie y estudió a Sara con nuevos ojos. «¿Y qué propones hacer con este don?», preguntó. Sara había estado preparándose para esta pregunta durante días. «Propongo que usemos el agua para crear paz en lugar de conflicto armado. Mi pueblo necesita agua para sobrevivir, pero no necesita soldados o más colonos. Si puedo controlar cuándo el agua está disponible, puedo asegurarme de que solo llegue la gente que realmente necesita refugio, no aquellos que buscan conquistar. Y a cambio, su pueblo tendría acceso al agua cuando la necesite y un lugar seguro para comerciar y obtener suministros sin temor a ataques». Jerónimo consideró esto durante un largo momento. «Es una propuesta interesante, pero ¿cómo sabemos que cumplirás tu palabra?» «¿Por qué?», dijo Nashoba, acercándose a Sara. «Ella ha elegido vincularse conmigo y yo me he vinculado con ella. Somos responsables el uno del otro y ambos somos responsables ante nuestros pueblos». Sara sintió que el corazón se le aceleraba ante las implicaciones de las palabras de Nashoba. ¿Estaba hablando de matrimonio en frente de Jerónimo y todo el pueblo? «Nashoba», murmuró, «¿qué estás diciendo?». Nashoba la tomó de la mano, sus ojos mirando directamente a los de ella. «Estoy diciendo que he encontrado en ti lo que nunca pensé que encontraría. Una compañera que entiende tanto mi mundo como el suyo, que está dispuesta a arriesgar todo para crear algo nuevo y mejor». Se volvió hacia Jerónimo. «Pido tu bendición para unirme con esta mujer según las tradiciones de nuestro pueblo». El silencio que siguió fue tenso. Sara pudo escuchar murmullos de shock tanto de los apaches como de los colonos que habían seguido la procesión. Finalmente, Jerónimo habló. «Si esta mujer está dispuesta a aceptar las responsabilidades de ser esposa apache, y si está dispuesta a usar sus habilidades para proteger tanto a su pueblo como al nuestro, entonces tiene mi bendición». Se volvió hacia Sara. «Pero debes entender lo que esto significa. Ya no serás solo una mujer blanca, ni solo una maestra. Serás un puente entre dos mundos, y esa responsabilidad nunca termina». Sara miró los rostros que la rodeaban. Nashoba con amor y esperanza en sus ojos, Jerónimo con respeto cauteloso, los guerreros apaches con curiosidad y aceptación gradual, y los colonos de Tucson con una mezcla de shock y admiración. «Acepto», dijo claramente, su voz llevando por todo el cañón. «Acepto la responsabilidad, acepto el desafío y acepto el honor de ser un puente entre nuestros mundos». Lo que siguió fue la ceremonia de matrimonio más inusual en la historia del territorio de Arizona. Celebrada junto al manantial sagrado, con representantes de ambas culturas como testigos, Sara Bennett se convirtió en Sara Bennett Nashoba, la primera mujer blanca en ser oficialmente adoptada en la tribu apache a través del matrimonio. Pero más importante que la ceremonia fue lo que siguió en los meses subsiguientes. Bajo el liderazgo conjunto de Sara y Nashoba, Tucson se convirtió en algo único en el oeste americano, un pueblo donde apaches y blancos comerciaban, trabajaban y ocasionalmente vivían en paz. Sara continuó enseñando, pero ahora sus estudiantes incluían niños apaches que aprendían inglés y matemáticas junto con niños blancos que aprendían sobre las tradiciones y sabiduría apache. Nashoba se convirtió en un intermediario entre las tribus locales y los colonos, usando sus habilidades con el agua para ayudar a establecer nuevos asentamientos que respetaban tanto las necesidades humanas como el equilibrio natural del desierto. El manantial se convirtió en un símbolo de lo que era posible cuando personas de diferentes mundos elegían cooperar en lugar de combatir. Sara había aprendido a controlarlo tan expertamente como Nashoba, y juntos lo usaron no solo para proporcionar agua, sino para enseñar a otros sobre la importancia del respeto mutuo y la administración ambiental. No fue perfecto. Hubo desafíos, malentendidos y ocasiones cuando las tensiones estallaron en conflictos menores. Pero cada vez que surgían problemas,
Sara y Nashoba trabajaban juntos para encontrar soluciones que honraran las necesidades de ambas comunidades. 3 años después de su primer encuentro en el manantial, Sara estaba parada en el porche de la casa que había construido con Nashoba en las afueras de Tucson, observando a sus estudiantes jugar juntos durante el recreo. Niños apaches y blancos corrían y reían juntos, completamente ajenos a las divisiones raciales que habían definido el territorio por décadas. ¿En qué piensas?, preguntó Nashoba, acercándose por detrás y envolviendo sus brazos alrededor de ella. Estoy pensando en lo extraño que es la vida, respondió Sara, recostándose contra su pecho. Hace 3 años era una solterona dedicada a enseñar en un pueblo que se moría de sed. Ahora soy una mujer casada que puede hacer que el agua aparezca y desaparezca, y que está ayudando a criar a la primera generación de niños en este territorio que crecerán viendo la cooperación intercultural como algo normal. Nashoba rió suavemente, el sonido vibrando en su pecho. ¿Te arrepientes de algo? Sara consideró la pregunta, pensando en todo lo que había ganado y perdido en los últimos 3 años. Había perdido la simplicidad de su vida anterior, la seguridad de vivir según reglas claramente definidas. Pero había ganado un amor más profundo de lo que había creído posible, un propósito que iba más allá de cualquier cosa que había imaginado, y habilidades que la conectaban con el mundo natural de maneras que aún la asombraban. No me arrepiento de nada, dijo finalmente, excepto tal vez de que nos haya tomado tanto tiempo encontrarnos. Nos encontramos exactamente cuando se suponía que debíamos encontrarnos, dijo Nashoba, besando suavemente la parte superior de su cabeza, cuando ambos estábamos listos para algo más grande que nosotros mismos. Esa noche, mientras se acostaban bajo las estrellas del desierto que ahora conocían tan bien, Sara reflexionó sobre el viaje extraordinario que había tomado su vida. Había comenzado como una búsqueda desesperada de agua para salvar a su pueblo, y se había convertido en algo mucho más significativo, una demostración de que el amor verdadero podía trascender cualquier barrera, y que la cooperación podía crear milagros que la competencia nunca podría lograr. El sonido del agua corriendo sobre las rocas llegaba hasta ellos desde el manantial cercano, como una canción de cuna que hablaba de abundancia, renovación y la promesa eterna de que la vida siempre encuentra una manera de florecer, incluso en los lugares más inesperados. Nashoba, murmuró Sara en la oscuridad. ¿Sí? ¿Crees que otros lugares podrían aprender de lo que hemos logrado aquí? Nashoba fue silencioso por un momento, considerando la pregunta. Creo que ya están aprendiendo. He escuchado historias de otros pueblos fronterizos donde apaches y blancos están comenzando a comerciar en paz. Y el coronel Henderson me dijo la semana pasada que el ejército está considerando nuevas políticas basadas en lo que han visto aquí. ¿Entonces crees que hemos comenzado algo que va más allá de nosotros? Creo que hemos demostrado que es posible, respondió Nashoba. Y a veces eso es lo único que se necesita para cambiar el mundo, una demostración de que algo diferente es posible. Sara sonrió en la oscuridad, sintiendo una paz profunda que no había conocido antes de encontrar a Nashoba. Había comenzado buscando agua para salvar a su pueblo y había encontrado algo mucho más valioso, una manera de vivir que honraba tanto la diversidad como la unidad, tanto la tradición como la innovación. Y en el manantial que había unido sus vidas, el agua siguió fluyendo, cristalina y eterna, un recordatorio constante de que cuando las personas eligen el amor sobre el miedo, la cooperación sobre el conflicto, pueden crear oasis de esperanza, incluso en los desiertos más áridos del corazón humano. Su historia había comenzado con una mujer desesperada buscando agua en una tierra seca. Había florecido en una historia de amor que demostraba que las barreras más profundas podían ser superadas por la comprensión mutua y el respeto genuino, y había culminado en la creación de una comunidad que serviría como modelo para futuras generaciones sobre lo que era posible cuando las personas elegían construir puentes en lugar de muros. Era una historia de transformación que comenzó con sed y terminó con abundancia,
que comenzó con separación y terminó con unión, que comenzó con miedo y terminó con un amor que había cambiado no solo dos vidas, sino el futuro de toda una región. Y cada vez que alguien bebía del manantial que Sara y Nashoba protegían juntos, se recordaba que los milagros más grandes no vienen de la magia, sino de la voluntad de dos personas de ver más allá de sus diferencias hacia las posibilidades infinitas que existen cuando los corazones se abren verdaderamente el uno al otro. Queridos oyentes, esta historia de amor que trasciende barreras culturales y crea milagros a partir de la cooperación ha llegado a su fin, pero me encantaría conocer su opinión. En los comentarios, déjenme una sola palabra que resuma lo que sintieron. Fue esperanza, transformación, sabiduría, amor verdadero o algo completamente diferente. También califiquen esta historia del 1 al 10, sus comentarios me ayudan a crear relatos aún más emocionantes. Los invito a seguir explorando los numerosos relatos originales de nuestro canal. Cada historia está creada para tocar las fibras más profundas del alma humana, el amor que trasciende el tiempo, la esperanza que renace en la adversidad y la fuerza que encontramos en los momentos más oscuros. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Juntos seguiremos explorando los rincones más hermosos del corazón humano, una historia a la vez. Hasta la próxima historia.